dentro de las actividades, ¿no? Van a apuntar a obtener ese resultado. ¿Y cuál es el resultado? Y el alimento orgánico, familiar, producido en las pequeñas huertas familiares. Ese va a ser el resultado que yo estoy esperando. Espero que con ese resultado pueda alcanzar la meta, ¿no? Obviamente. Y acá viene el proyecto, este es el proyecto, ¿no? Las actividades, acciones, enunciadas en un cierto orden lógico, que son centrales para lograr los resultados y que contribuyen con la meta del proyecto. Recuerden, un proyecto es una serie coordinada de acciones, ¿no? Esta parte es esencialmente técnica, ¿no? Ahí le vamos a pedir a los equipos que hagan un esfuerzo intelectual y un esfuerzo de búsqueda de información, ¿no? Acá la respuesta es cómo, ¿no? La respuesta a la pregunta del cómo es el diseño de las actividades. Acá la pregunta es cómo voy a hacer para resolver el problema. Bueno, acá están las acciones. Bueno, si nosotros tenemos un mapa del procedimiento del enfoque, podríamos, como lo plantea la CEPALILPES en su manual, encontrar 10 pasitos, ¿no? Análisis de involucrado, análisis del problema, análisis de objetivo, análisis de alternativa, estructura analítica de proyecto y matriz de marco lógico. Esto, chicos, lo que están formulando, lo vamos a hacer en las 4 primeras semanas, ¿no? Comienza la semana 1, la semana que viene. Esta es la semana 1. Entonces, la semana 1 vamos a andar por acá. La semana 2 acá, la semana 3 acá, la semana 3 es pesadita, acá y acá. La semana 4 es esta, la matriz de marco lógico, ¿no? Así que ya estoy cantando el camino que vamos a seguir. Ese es el camino que vamos a seguir hasta la semana 4, hasta la matriz de marco lógico. Hasta ahí llegamos. Entonces vamos a hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Hasta ahí llegamos. Y obviamente con los estudios de proyecto vamos a hacer evaluaciones intermedias. Y vamos a usar indicadores financieros, indicadores económicos, para saber si mi proyecto aporta, contribuye, es viable, no es viable, es realizable mi proyecto, no. Y vamos a ponernos a pensar entre todos, ¿no? Porque el proyecto es eso, es el desafío de pensar. Bueno, veamos algunas cositas vinculadas a cada una de las etapas, ¿no? ¿Qué se entiende por participación? Bueno, participación social es un proceso de adquisición de poder, ¿no? Sobre el acceso y el control de los recursos, que son los necesarios para proteger el medio de vida, para un montón de cosas. Acá, las decisiones son importantes. Esta instancia quizás es la que menos relevancia se le da en la aplicación real. Nosotros los proyectos prácticamente, acá tenemos que ver y plantear que hay mucha soberbia de los técnicos, ¿no? El técnico cuando entra a territorio, muchos de ustedes van a ser técnicos de campo, técnicos de territorio. Entonces, cuando llegamos a una situación, vamos con una carga de soberbia impresionante. No lo escuchamos al campesino, no escuchamos a la señora esa que está sentada en la vereda mirando pasar la vida, que tiene mucha información. No hablamos con el cura párroco, con el pastor, no hablamos con el intendente, que, digamos, capaz que puede ser un corrupto, ¿no? Como la mayoría lo son, mentira. Hay algunos que son buenos. Pero no nos comunicamos, no hacemos este ejercicio de participación. Recuerden que cuando nosotros desarrollamos un proyecto es para la sociedad. Puede ser una sociedad local, puede ser más global, puede ser un territorio más amplio, o puede ser la sociedad global, ¿no? Las ODS, que implican serie de acciones muy concretas, apuntan a la solución de un conflicto global donde todos estamos involucrados. ¿Qué es un actor? Bueno, es un individuo o grupo de individuos, ¿no? Todos los actores tienen reclamos legítimos.
Por lo tanto, esos reclamos tienen que ser escuchados y respetados. El actor puede ser calificado según su legitimidad, la urgencia, es decir, che, no tengo agua, eso es urgente. O cuidado, porque hay actores con poder también. El actor con poder puede hacer fracasar un proyecto. Puede hacer fracasar. Yo siempre les comento, les comentaba el caso de un estudiante brillante, actual colega, un tipo que trabaja en territorio, ¿no? Si vamos a describir un profesional de territorio. Sí, Lea, ¿qué pasa? JJ, tenemos una consulta en el chat, una consulta de Amparo. Amparo nos dice, la participación es uno de los pasos en el análisis de los involucrados, bueno, quedó ahí, o para la recopilación de información respecto a los problemas existentes en una comunidad. Bueno, no, los actores, recuerden, el enfoque de marco lógico le da relevancia al análisis de los actores. El actor que se involucra y el que participa directa o indirectamente en un proyecto es el que me da toda la información, ¿no? Ojo, también tenemos que ser conscientes que nosotros con nuestra experiencia podemos informar a la sociedad a veces de problemas que ni siquiera ellos que lo viven se dan cuenta que lo tienen, ¿no? También critico un poco al rol de los profesionales soberbios, pero también defiendo a los profesionales que son receptivos, que son empáticos, ¿no? Esta palabra que se usa mucho ahora, ¿no? La empatía, es decir, esos profesionales se ponen en el lugar del otro. Por lo tanto, digamos, el análisis de los actores de los involucrados es una fase importantísima, independiente del problema, ¿no? Independiente del problema sobre el cual después vamos a trabajar. El actor, este actor, que es un individuo, grupo de individuos, son los que tienen la información, el poder, tienen el reclamo legítimo, ¿no? Ojo con manipularlos también, ¿no? No, yo quiero que la sociedad se exprese, pero también tengo que ser consciente que hay reclamos legítimos, hay urgencias y también hay actores con poder, ¿no? Lo que yo les decía, y va a quedar claro ahora cuando les comente el caso de este colega, que es un ingeniero de campo, de territorio. Él cuando formulaba proyectos, hizo un proyecto para dotar de pequeños, instalar en escuelas de la zona de La Puna, de un sistema para que puedan obtener a través de la energía solar energía, ¿no? Que él tenía un montón de efectos. La verdad que fue muy lindo el proyecto que desarrolló este estudiante, que lo hizo solo y armó prácticamente en el cuatrimestre, armó el proyecto, se vinculó con INECO, desarrolló todo, se vinculó con la comunidad. Fue impresionante realmente el trabajo que hizo este actual colega. De hecho, está trabajando y sigue trabajando vinculado con la sociedad. Estaba todo perfecto. De hecho, fíjense ustedes que él, cuando terminó de cursar, dijo, yo lo voy a poner en marcha. Y lo presentó para financiación internacional y consiguió la financiación. Se olvidó de un actor con poder, la prelatura de Humahuaca, ¿no? Lo único que le pedía al organismo internacional de financiamiento es una institución local que pueda recibir los fondos para desarrollar la actividad. Y esa institución era la prelatura de Humahuaca. Bueno, la burocracia interna de la prelatura, etcétera, etcétera, hizo que el proyecto se caiga porque no tuvo el consentimiento de la prelatura. Simplemente lo que tenía que hacer la prelatura es decir, acepto recibir los fondos. Es lo único que tiene que decir. No lo hizo, no lo dijo. Y yo le planteaba después, lo interesante de la experiencia de este colega es que justamente nos hace ver la relevancia del análisis de los participantes, ¿no? Ojo, el proyecto no era para la organización de la prelatura, era para las escuelas rurales, para resolver un problema de abastecimiento de energía. Pero miren la importancia de un actor, ¿no? Es decir, lo único que tiene que hacer la prelatura es decir, sí, acepto recibir fondos. Lo único.
El proyecto cae por eso. Estaba la financiación, el proyecto cayó por eso. Entonces, cuidado cuando uno analiza en la primera etapa del enfoque de marco lógico los involucrados, ¿no? Es muy importante, porque uno no sabe dónde está dentro de la sociedad los que me pueden poner obstáculos, ¿no? ¿Dónde está el problema a nivel de participación? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los reclamos que tienen? Otro ejemplo es el ejemplo del equipo que trabaja en sustentabilidad, del doctor Segueso, ¿no? Otro proyecto interesantísimo para analizar la participación. Ellos trabajan con la Fundación Lettinger, que es una fundación muy importante a nivel internacional, que trabaja dando a países tercermundistas, pobres, recursos para instalar sistemas de tratamiento de agua a través de reactores de saneamiento, ¿no? Y estaban trabajando con una comunidad en Bolivia. Estaba todo listo, todo listo. Entonces fue el doctor Cedeso con su equipo a presentar el proyecto. Ahora, cuando llegaron, vieron a todos los actores organizados en contra del proyecto. Un despiole se armó, un despiole. De hecho, en ese momento Luca dijo, acá nos retiremos. Evidentemente que faltó una parte importante dentro del análisis de los involucrados. Entonces había poder, estaba el intendente que movilizaba a su gente, estaba la comunidad que no quería el proyecto porque lo estaba manejando el intendente. ¿Se entiende cómo viene la mano, no? O sea, este es un eje central. Muchos de los proyectos, esto es una experiencia de CEPAL ILPES de hace muchísimo tiempo, que detectaron que uno de los principales problemas es el análisis de la participación, ¿no? El análisis de la participación. Bueno, el segundo punto es, en conjunto con la comunidad, con la participación de los técnicos, ¿no? Identificar la situación conflictiva o problemática, ¿no? La identificación del problema es un eje central. Ustedes tienen los ejes para trabajar, pero es un eje global. Ahora, busquemos cuál es el problema puntual a resolver, ¿no? El enfoque de marco lógico, cuando ustedes lean, ¿no?, los textos, van a ver que una de las críticas que decían era que muchos proyectos trabajaban sobre problemas que no eran problemas reales. No eran problemas reales. ¿No? O en algunos casos no estaban adecuadamente medidos, identificados, ¿no? Entonces, hay conflictos cuando el problema sobre el que yo voy a actuar no es verdaderamente un problema, o la sociedad no lo internaliza como problema, o tengo problemas en medir esa situación conflictiva o problemática. El enfoque que propone, graficar un árbol, que se llama el árbol de problemas. Es muy sencillo, ¿no? ¿Qué tiene el árbol? ¿No? El árbol tiene un tronco. Ese tronco es el problema central. Entonces, ese problema yo tengo que identificar. Ahora, ese tronco tiene raíces. Las raíces son las causas. Esas causas explican el problema. ¿Por qué los niños están desnutridos? ¿Por qué? ¿No? Si queremos un problema global como el cambio climático es, che, ¿qué es lo que está causando el cambio climático? ¿Hay una sola causa? ¿Hay muchas? ¿No? ¿Son las emisiones? ¿Qué tipo de emisiones? ¿No? O sea, tenemos que ver por qué está el problema. Y después otro tema importante que tiene el árbol tiene ramas hacia arriba, ¿no? Entonces tiene las raíces, el tronco, y hacia arriba las ramas. Raíces, tronco, ramas. Tronco, problema central, raíces, causas. Ramas, efectos. El efecto son las consecuencias por no resolver un problema, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuáles son las consecuencias de no actuar sobre las causas que generan el cambio climático? ¿No? Porque no actuamos
sobre el cambio climático, actuamos sobre las causas que lo generan. Si yo no actúo sobre las causas que lo generan, no se resuelve el problema central. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí están las ramas. Miren, miren, miren las ramas. ¿Cómo hacen las ramas? Entonces ahí está el tema, digamos, ¿no? Es muy interesante y muy lógico el enfoque. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? ¿No? Formular el problema central en estado negativo. Por eso es un problema. Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central, ¿no? Esto sí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nos perdemos, nos mareamos. Por eso le pedimos a los equipos de trabajo que sean bien concretitos, simples. No queremos nada sofisticado. Un año, un actual colega también presenta un proyecto, ¿no? En esa época lo hacíamos trabajar solos los chicos. Después nos dimos cuenta que esos son los aprendizajes, ¿no? Que cuando uno formula un proyecto, no formula solo, tiene un equipo de trabajo. Después empezamos a organizarnos un poquito mejor. Pero en esa época cada chico presentaba una propuesta, ¿no? Imagínense, teníamos 80 proyectos formulándose en simultáneo, era un caos. La materia era un caos. Ahora no deja de serlo, pero estamos un poquito más organizados, ¿no? Entonces, esta chica yo me causaba mucha ternura, ¿no? Porque era muy idealista y ella hacía proyectos irrealizables, porque era la magnitud, ella quería solucionar, era como eso que dicen, quiero resolver el problema de la humanidad. Sí, yo intentaba explicarle, eso es muy general, muy global, tenemos que actuar localmente, le decía, bajemos un poquito. Yo sé que vos querés que toda la gente viva feliz y todo lo demás, pero vamos a algo más concretito, a ver cómo podemos hacer para que la gente sea feliz. No todo, sino una pequeña comunidad, un grupito de familia, algo más concretito, le decían, ¿no? Y bueno, en la actualidad sigue siendo idealista, está en el CONICET, como todos los idealistas están en el CONICET, no aportan ninguna solución, pero ahí están investigando cosas, digamos. No, mentira. Eso es para molestar a la doctora Cruz, acá presente. Ha de molestar, JJ. Esta clase está siendo grabada. Cierto. No, bueno, me disculpo entonces. Realmente el CONICET está haciendo mucho trabajo para todos y todas. Mirá si le llega esta información a Lucas. No, Lucas se muere. Otra cuestión central, ¿no? No confundir el problema con la ausencia de la solución, ¿no? Siempre nosotros decimos, hay algo muy divertido en la universidad, ¿no? Cuando se plantean a veces mal los problemas, ¿no? Dicen que muchas veces se plantea que el problema es la falta de aulas, ¿no? Si yo digo que el problema es la falta de aulas, ¿cuál sería mi proyecto? Si yo digo que el problema es la falta de aulas, ¿qué hago para solucionar ese problema? ¿Qué hago? Si yo digo que mi problema es la falta de aulas, ¿qué hago? Está silencioso el chat. ¿Qué hago? ¿No? Escriban si quieren. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo digo que mi problema central es la falta de aulas? Bueno, Carla Abar nos dice que construye aulas. En ese caso. Y lógico, ¿no? Amparo también. Ese es un problema Sí, está mal... ¿Cómo andás, Adri? Ese es un problema mal formulado. Es un problema mal formulado. ¿Me entendés? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y es muy común que nuestras autoridades, cuando tienen que tomar decisiones, apunten a lo más simple, ¿no? Cuando hay plata, llega plata, decir, che, ¿cuál es el problema que tenemos? No hay aula. No hay aula, dice el Bedel. Ah, listo, construyamos aula. Y ahí seguimos construyendo aulas. Che,
pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es la falta de aulas? ¿Realmente ese es el problema? Bueno, cuidado chicos cuando formulen, ¿no? Atenti con esto. Obviamente otro aspecto importante es detectar los nodos críticos, es decir, ¿cuáles son los puntos sensibles que yo tengo que analizar? ¿Dónde está la criticidad a la hora de la formulación del proyecto? A veces ese nodo crítico puede ser una institución con poder que se opone al proyecto, cuidado, ¿no? Puede ser muchas cosas. Puede ser la distancia a los centros proveedores de recursos. Puede haber muchos, pero hay que estar atento a esos elementos que pueden terminar complicando. Y obviamente las matrices de incidencia de efectos. Bueno, primero, ¿no? Primero, los efectos más importantes tienen que ser identificados, asociados al problema. Verificamos su importancia también. Porque cuando yo miro los efectos, estoy de alguna manera definiendo la importancia del problema sobre el cual yo voy a trabajar, ¿no? Entonces tengo que ver, decir, che, si yo no resuelvo el problema, hay gente que se está muriendo, ¿no? Hay afectación de infraestructura pública, ¿no? Hay inducción de costos a la sociedad, ¿no? Hay un montón de cosas que están sucediendo si yo no actúo sobre las causas que me generan el problema. Entonces, presten atención mucho a los efectos, a las consecuencias. Si yo no actúo sobre las causas para resolver el problema, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eso ya me da una idea de la magnitud del problema. De la magnitud del problema. Mirando los efectos. Es decir, acuérdense, ¿qué está arriba del árbol? Las ramas. ¿A qué llamamos ramas? A los efectos. ¿Qué son los efectos? Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Atenti con eso. Bueno, por ejemplo, le pongo el ejemplito del manual de IRPE CEPAL, ¿no? Que es muy ilustrativo para determinar algunas cositas. Eso estudié, no, porque es muy divertido verlo, ¿no? Miren, si ustedes ven, ya tengo dos niveles de efectos, ¿no? Uno que está directamente relacionado al problema central, que lo define como alta tasa de accidentes en una intersección. Miren qué problema puntual, ¿no? Es decir, esto es muy común en nuestras ciudades, ¿no? Recuerden ustedes que muchas veces hay presencia de esas arterias, esos lugares donde se concentran accidentes, ¿no? Y ustedes van a ver que las familias se reúnen y hacen sentadas y hacen manifestaciones, queremos semáforo, queremos, o mejorar la arteria, mejorar esto, mejorar aquello, mejorar todo, ¿no? ¿Y cuántas veces no habrán visto ustedes por televisión este tipo de situaciones? Bueno, fíjense en un problema puntual, una intersección. Hay muchos accidentes, está claro. ¿Tengo un indicador? Sí. Voy a la dirección de tránsito y digo, che, ¿cuántos accidentes por año hay? Y no, en esa intersección, mínimo 40 por año. No me diga, che, ¿y qué consecuencias? ¿No? Vamos a los registros policiales. No, bueno, hay muchos muertos ahí. ¿Sí? Hay accidentes, hay atropellamiento, hay de todo. Hay muchos heridos también. Hemos detectado tal cantidad de gente que tuvo que ser hospitalizada. Bien. Efectos, ¿no? ¿Qué más? No, bueno, la otra vez se llevó puesto la vereda y rompió el semáforo y golpeó contra tal cosa. ¿Y qué otra cosa? Y que la gente está haciendo manifestaciones porque está muy enojada con las autoridades comunales. Bien. Efectos, ¿no? Pregúntense. Una alta tasa de accidentes, es decir, una colisión, ¿no? ¿Me genera muertos? ¿Me genera heridos? ¿Me genera daños a la propiedad?
¿La gente está satisfecha o insatisfecha con las autoridades comunales por este problema? ¿No? Entonces, háganse preguntas lógicas para saber cuáles son estos efectos. Ahora, estos efectos primarios pueden asociarse a efectos secundarios, ¿no? Si hay un alto número de heridos, ¿qué pasa? No, bueno, hay altos costos de atención de salud. Los hospitales de repente pueden tener una afluencia de personas que entran a la sala de emergencias producto de los accidentes. Y además esa gente no va a trabajar. Claro, sí. Y los daños de propiedad, ¿qué me generan? Y bueno, me generan costos en las reparaciones. Bien. También puedo sacar algunas cuestiones secundarias vinculadas a la insatisfacción con la autoridad comunal, ¿no? También puedo seguir para arriba, ¿no? La inasistencia laboral también puedo seguir para arriba de los árboles, ¿no? También puedo irme para arriba. Puedo avanzar e irme más arriba y tener un árbol mucho más frondoso, ¿no? Pero podemos trabajar con la lógica básica. Recuerden, estamos formulando un proyecto a nivel de idea-perfil, ¿no? Para los coordinadores, el coordinador tiene que tener esa capacidad, por eso son elegidos coordinadores, son gente que tiene rol de liderazgo. Amparo, por ejemplo, es una de esas personas. Entonces, Amparo va a tener que ordenar un poco la discusión adentro del equipo de trabajo para tampoco desviarse demasiado y complicarnos demasiado la existencia. ¿No? No nos compliquemos mucho la existencia. Bueno, tenemos esos efectos. Nos da información interesante al respecto de las consecuencias por no resolver un problema. Ahora tenemos que ir a las raíces, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que me genera el problema? Che, hay muchos accidentes en esa intersección. Hay una alta tasa de accidentes. ¿Está medido? Sí. 40 por año. Guay. 40 por año es mucho. Ya conocemos las consecuencias. Che, pero ¿por qué hay tantos accidentes? ¿Qué es lo que me está generando esos accidentes en esa intersección? Háganse preguntas lógicas. Háganse preguntas lógicas para obtener respuestas lógicas. Háganse preguntas. Bueno, a ver, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Che, mirá, lo que yo vi es que la gente va a mucha velocidad. Wow, interesante. Además, la gente cruza mal. Además, hay un problema de visibilidad, eso yo lo vi. Es decir, vos vas por esa tela, además yo soy conductor, voy por ahí y no se ve muy bien. Y además hay otro problema, dice otro, ¿no? Estos son, en los equipos de trabajo hay discusiones. ¿No? Para eso tengo que haber ido a ese lugar, o al menos buscar información, ¿no? Para por lo menos tener estas causas primarias, ¿no? Causas primarias. La gente va a mucha velocidad, hay muchos peatones cruzando, la visibilidad es mala y no existe señalización. Pero puedo buscar las causas de las causas también, ¿no? Causas de causas. Entonces, yo puedo decir, che, ¿por qué la gente va a tanta velocidad? Estoy mirando la causa. Y vamos a cuestionarnos al respecto de por qué los conductores de los vehículos van a alta velocidad. Ya estamos sondeando causas secundarias, terciarias. ¿No lo vieron los árboles que tienen raíces primarias, secundarias, terciarias? ¿No? Todos contribuyen, ¿no? De alguna manera a ese tronco de la causa. Acá puede haber un tronco también, ¿no? En esa, como la causa principal que me genera el problema. Y hacia abajo se me distribuye una serie de causas secundarias. Por ejemplo, dice este ejemplo del enfoque marcológico, hay una gran distancia a semáforos, ¿no? Arriba y abajo, es decir, eso nos pasa a nosotros, ¿no?
Acá hay en la avenida cerquita hay ahora han puesto fotomultas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a ver? El comportamiento lógico del conductor. Cuando entra a la zona de captación del sensor, todo el mundo disminuye la velocidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ven el sensor de velocidad y una vez que lo pasa, ¿qué pasa con los automóviles? Aceleran. ¿No? Toque. Entonces, no es solamente la única causa, ¿no? Es decir, un problema de la frecuencia de controles, ¿no? La frecuencia de controles. Somos imprudentes, sí, somos imprudentes. Un alto número de peatones cruzando. No hay un puente peatonal, che. Ah, bueno. También la imprudencia de los peatones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es mala la visibilidad? Árboles, en este caso detectaron vehículos mal estacionados, es decir, que me dificultan la visión, ¿no? Che, no existe señalización, ¿no? ¿Y qué? ¿No hay semáforos? ¿O no hay señal de prioridad? No hay señales viales, ¿no? Yo pondría otras causas acá en este ejemplo, ¿no? También pueden criticar al ejemplo que pone la CEPAL, no se queden como algo absoluto, ¿no? Yo cambiaría algunas cositas ahí. Cuando tenemos todo, lo que tenemos que hacer simplemente es graficar nuestro árbol. Ahí está el árbol. Fíjense que todo es una situación negativa. Costos, heridos, accidentes, vehículos mal estacionados, imprudencia, no hay señales, la velocidad es excesiva. Esto está todo mal, ¿no? Está todo mal. Ahora, yo digo, yo quiero cambiar esto. Y cuando yo digo yo quiero cambiar esto, mi lógica es, si yo tengo una alta tasa de accidentes, mi lógica es pensar en que yo tengo que actuar de modo tal de que la alta tasa de accidentes disminuya, ¿no? Cualquiera sea el indicador. 40 accidentes por año. Bueno, yo quiero bajarlo a 20. Yo quiero bajarlo a 20. O más. Quiero ser más eficaz. No, yo quiero que no existan accidentes en esa intersección. Bueno, vamos por todo entonces. Vamos por todo. Acá es donde empiezan a aparecer los objetivos, ¿no? Generales, ¿no? Siempre piensen ustedes que cuando yo pienso en un objetivo general del proyecto, estoy pensando en transformar mi árbol de problemas en un árbol que me muestre una situación mejorada. Miren la situación mejorada, ¿no? Esa es mi situación mejorada. Si yo tenía alta tasa de accidente, ahora tengo baja tasa de accidente. Pero para lograr eso, yo tengo que también cambiar la situación conflictiva o problemática, ¿no? Los vehículos van a velocidades adecuadas, hay una menor distancia entre semáforos, los conductores son más prudentes, hay un puente peatonal, los peatones son prudentes, hay una buena visibilidad, no hay vehículos estacionados, existe buena señalización, hay semáforos, hay señal de prioridad, hay todo, ¿no? Eso es transformar situaciones problemáticas en un árbol mejorado, lo que se llama el árbol de objetivos. Ahora, automáticamente si yo logro resolver esto y bajar la tasa de accidentes, ¿qué es lo que yo puedo analizar hacia arriba? Y que va a haber menos mortalidad, que va a haber menos número de accidentes, que va a haber menos daño en la propiedad, que va a haber también, porque esto influye, eso los políticos lo saben bien, ¿no? Automáticamente empiezan a hacer cosas para que la gente se sienta bien porque quieren ser reelegidos, obvio, ¿no? La Betina está como loca, ¿no? Y Gustavo también, están los dos como locos, ¿por qué? Porque quieren seguir prendidos a la teta del Estado, ¿no? Obviamente no sean mal pensados,
porque quieren seguir resolviendo nuestros problemas, ¿no? Quiere seguir trabajando por la sociedad, ¿no? Entonces, si yo logro eso, también yo podría tener una consecuencia de mejorar esa satisfacción de la autoridad municipal, que es una consecuencia más política, ¿no? Mejora la visión que la sociedad tiene de la autoridad municipal y por lo tanto, bueno, hay posibilidad de que me reelijan, ¿no? Dice el intendente o la intendente. Yo sé que muchos se van a quejar, ¿no? Porque uno dice el intendente y muchos dicen está mal dicho la intendente. No, pero yo soy de los que creen que el lenguaje es una lengua viva, ¿no? Y está bien ponerle todes. Yo sé que Adriana se va a enojar con él, pero está bien decir todes. Iliana no se enoja porque ella es inclusiva. Todo el tiempo está incluyendo la E en todas partes. Té, No me mate. enojo, profe, a mí me parece perfecto, yo coincido. Ah, vamos, bien. Bien, Adriana. Es que como Adriana es un poquito más joven que yo la creía conservadora, pero no, parece que no es conservadora. Bien, eso Pero es la bueno. verdad no es sinónimo de ser conservador, ¿no? ¿Ah, no? Yo soy recontra conservador. Yo soy recontra conservador. Bueno, pero mirá a Lucio Jasl. Claro, cierto, es cierto. No, pero Es el mejor Lucio ejemplo de... Lucio se está No, haciendo no conservador. me digas. Ojo, conservador puede ser de izquierda o de derecha, Ile, ¿no? No digamos No, eso no te lo conservadores de discuto, derecha. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, ahí está el arbolito, miren qué bonito, ¿no? Por eso se dice que el árbol de objetivo es transformar el árbol de problema en algo positivo, lo negativo en positivo, ¿no? Acá está todo bien, está todo bárbaro, ¿no? Bueno, esto es lo que les vamos a pedir que ustedes hagan con sus proyectitos. Esto, ¿no? Acá estamos en semana 3. Obviamente que cuando yo tengo ese árbol tengo que validarlo, ¿no? Esa validación, de nuevo, hago partícipe a la sociedad de esto que quiero lograr, ¿no? De esto que quiero lograr. Además, bueno, lo bueno de la participación es que me permite revisar y contrastar ese árbol y corregir también las cosas que estén mal, ¿no? Nosotros vamos a tener poco tiempo. Pensemos que tenemos que ir a las chapas formulando nuestro proyecto a nivel de idea. Pero va a haber un proceso de validación que va a ser realizado por la cátedra a nivel de evaluación. Es decir, nosotros nos vamos a chequear los árboles de ustedes y tratar de encontrar inconsistencias lógicas. Esas inconsistencias las vamos a observar para que las revisen, las modifiquen y avancen, ¿no? Esa es la idea. Ahora bien, ¿y dónde está el proyecto? ¿No? ¿Y dónde está el proyecto? Pues yo tengo, obviamente, un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Miren el árbol de problemas, miren el árbol de objetivos y pregúntense, ¿cómo puedo hacer yo para transformar ese árbol negativo en un árbol positivo? Cuando yo planteo el cómo, automáticamente ya estoy pensando en mi proyecto. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a buscar el cómo? En las causas. Ahí están. Por lo tanto, yo voy a actuar sobre la causa que me genera un problema. Es decir, ya tenemos que hacer nuestro árbol en algo operativo. Hay acciones concretas que yo tengo que desarrollar. Tengo que actuar. Ahí viene el tema. Actuemos. Entonces puede haber una o varias posibilidades para resolver mi situación conflictiva o problemática. Hay varios caminos. Va a haber una estructura analítica de proyecto. Esto lo vamos a hacer en la semana 3. Vamos a tener nuestra estructura. Ahí está la estructura, miren.
Esto es lo que se llama la EAP, la estructura analítica de mi proyecto. Fíjense en dónde está mi proyecto, acá abajo. ¿Qué dije yo que era un proyecto? Una serie coordinada de acciones tendientes. Jota, perdiste el audio. ¿Qué? Perdiste el audio. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Ahí está. Hola, hola, ¿volví? Ahí está. Hola, 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 hola. Ahora sí está bien. Así. Miren esto, acá está. ¿Dónde está mi proyecto? Acá abajo están actividades, ¿no? Actividades. ¿Dónde están? ¿A dónde voy a actuar yo? Sobre las causas. Nunca voy a actuar sobre el problema central, porque no lo resuelvo nunca, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el río Arenal está contaminado. Y se me ocurre actuar sobre la contaminación, ¿no? Entonces voy y limpio. Al año siguiente, che, está contaminado de nuevo. Vamos, limpiemos de nuevo. Al año siguiente vamos, che, se volvió a contaminar. Vamos, sigamos limpiando. ¿No? ¿Qué pasa, digamos? ¿No? ¿Por qué esa recurrencia del problema? Y porque no estoy actuando sobre la causa, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el río está contaminado? ¿No? ¿Por qué el río está contaminado? Cuando yo digo ¿por qué está contaminado? Es ahí donde aparecen esas causas. Y analizando esa situación conflictiva de las causas que lo generan al problema, yo puedo actuar sobre esa causa. Bueno, semana 4, matriz de marco lógico, resumen narrativo, columnas de objetivos, y acá tenemos nuestra matriz. Entonces, en la semana 4 los equipos van a definir la acción principal de mi proyecto, es decir, cuál es mi estrategia, el resultado de esa acción, la meta, propósito, objetivo, fin. Eso es lo que vamos a hacer. Definir esta matriz con indicadores, medios de verificación y supuestos. Cuando nosotros, porque la evaluación vamos a convenir ya que el proceso de evaluación es un proceso continuo, ¿no? Es algo que se hace todo el tiempo. Y yo puedo hacer, por ejemplo, un checklist para hacer una evaluación de cómo voy en la formulación. A nivel de idea perfil anda bien esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo plantear, ¿las actividades específicas para cada componente son necesarias para producir el componente? ¿No? Es decir, yo tengo que poner semáforos, ¿no? Entonces, mi actividad es construir e instalar un semáforo en la esquina conflictiva. Esa es la acción. Ahora, ¿cuál es el resultado o la componente? Y que el semáforo está construido e instalado en esa arteria, esa es la lógica, ¿no? Esa actividad ¿me genera esa componente? ¿Sí o no? Ahora, la otra pregunta es, que yo me tengo que hacer, que también es una pregunta lógica, y que hace a esta evaluación conceptual de matriz, es si tener el semáforo instalado aporta a resolver el problema, por lo tanto a mi meta, que es reducir la cantidad de accidentes, en el ejemplo que propone el CEPAL. ¿Es una pregunta lógica? Es una pregunta lógica, ¿no? Entonces,
ese semáforo instalado ahí en esa esquina me permite a mí reducir la cantidad de accidentes? ¿Sí o no? Y yo diría que sí. Ah, bueno, vamos. Otro elemento importante, ¿no? En las formulaciones de algunos años a veces detectábamos que faltaban componentes, es decir, faltaban resultados de acciones. Por lo tanto, uno podría decir que había acciones que no estaban bien especificadas o acciones incompletas, ¿no? Es decir, no falta ningún componente. Esto es importante pensar, ¿no? ¿Tengo todo lo que necesito para lograr la meta o no? Pregunta lógica, si las hay, ¿no? Ahora, si yo logro, y ahí aparece la lógica vertical de nuevo, si logro la meta, ¿puedo contribuir al objetivo general? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, fin, propósito, componente, actividades, en la EAP tiene que estar claramente definido. Indicadores. ¿Qué tema, chicos? El tema de indicadores. ¿Qué tema? Estamos en el paso 7, ¿no? No se olviden de los pasos del enfoque de marco lógico, ¿no? Hicimos un paréntesis de evaluación porque las evaluaciones son continuas, ¿no? Entonces, ustedes arman el árbol de problema, evaluación. Arman el árbol de objetivo, evaluación, ¿no? Tienen la materia de marco lógico, evaluación. Esta evaluación lógica que yo les planteé recién, que está en el manual del ILPES, CEPAL, es una evaluación que yo tengo que hacer cuando llegue a mi EAP, a mi estructura analítica de proyecto. Tengo que hacerla. Tengo que hacerme preguntas lógicas. En una etapa de idea-perfil, andamos bien con esa evaluación. Indicadores, ¿no? Muestra información clara que nos permite analizar el progreso hacia el logro de los resultados esperados, las metas y objetivos del proyecto. O sea, un indicador es eso, es algo que me dice si estoy por el buen camino o no. Supónganse que yo planteé mi estrategia, puse el semáforo, puse eso, y digo, me voy urgente, después de un año de funcionamiento de mi proyecto, me voy a averiguar al respecto de los accidentes en esa arteria. Me dicen, no, che, es más, te digo, aumentaron de 40 a 50. Che, qué raro. Pero si yo puse semáforo, hice esto, saqué a todos los vehículos de ahí, eduqué a los peatones, eduqué a los... ¿Qué pasó? ¿No? Obviamente que esta evaluación ya es una evaluación durante, ¿no? Esa evaluación solamente la puedo hacer con el proyecto en funcionamiento, ¿no? Solamente la puedo hacer con el proyecto en funcionamiento. O sea, ¿cómo sé si mi estrategia es la adecuada? Y en algún momento tengo que invertir, ¿no? En algún momento tengo que invertir. Si no he invertido todavía, las evaluaciones que hago son evaluaciones más de lógica interna, ¿no? Son evaluaciones ex ante, ¿no? Son evaluaciones antes. Entonces, y bueno, ahí hay muchas suposiciones, ¿no? Supuestos, ¿no? Pero yo tengo que tener un indicador que me permita a mí tener una herramienta de evaluación. Si no, no me sirve, digamos, ¿no? Entonces yo tendré un indicador de resultado, un indicador de meta, un indicador de objetivo. Entonces, para cada uno tengo un indicador. El enfoque de marco lógico propone, el único indicador propuesto específico, para hacer un análisis de las actividades, el presupuesto. ¿Qué entiende
la CEPAL-ILPES, que si yo, dentro de mi proyecto, es decir, dentro de mis actividades, he definido que para lograr un resultado necesito asignar recursos, y esos recursos están valorados en términos de precios de mercado en 1 millón de pesos, si yo hago un seguimiento de esa asignación y si yo puedo corroborar que efectivamente he asignado 1 millón de pesos, seguramente tendré la actividad cumplida, ¿no? Eso es lo que supone el enfoque oncológico. Pero no se queda ahí. Me dice, che, veamos si la componente está bien lograda. Ahí aparecen indicadores de la componente. Ahí aparecen indicadores de la componente. Es decir, ya no solamente me interesa el presupuesto asignado, sino que el resultado sea el que yo esperaba. Si el semáforo está funcionando bien, es adecuado, es el resultado. Y obviamente el indicador del propósito sale solo con la definición del indicador del problema, ¿no? Entonces yo digo que mi indicador es la tasa de accidentes por año, ¿no? La tasa de accidentes por año. El indicador de la meta queda automáticamente definido. Ese es el indicador de mi meta, ¿no? Y obviamente los indicadores que están arriba, el indicador de los objetivos, tiene que ver con los efectos que yo he definido. Por ejemplo, yo dije que había altos costos de internación. Me voy a la sala, a los primeros auxilios, y tengo que verificar que haya bajado, ¿no?, la cantidad de ingresos y los costos de la atención hospitalaria producto de los accidentes generados o provocados. ¿Vamos bien hasta acá? Parece que sí, porque no hay preguntas en el chat. El enfoque de marco lógico propone la definición de indicadores. Hay otro criterio. Nosotros en las guías le proponemos los criterios SMART que vieron con ILE en economía, ¿no? Estos no son muy distintos, ¿no? Pero el enfoque dice que un indicador tiene que estar especificado en términos de cantidad, cuánto queremos producir o lograr, en términos de calidad, ¿no?, los estándares de calidad que yo espero, en términos de tiempo, cuándo se logrará la acción, cuándo se logrará la meta, cuándo se logrará el resultado, cuándo se logrará el objetivo, ¿no? Tiene que estar especificado, según el enfoque de marco lógico, cuál es el sector al que se destina la inversión. ¿A quién está dirigido? Tiene que estar especificado. Entonces, cuando yo defino un indicador, yo digo, bueno, es un número de tal cosa en tal tiempo, con una reducción de tal cosa. Tengo que especificarlo en estos términos: cantidad, calidad, tiempo, meta y el espacio de intervención de mi proyecto. En este caso es un proyecto puntual el que nos muestra ILPE, es decir, en una esquina, en una arteria dentro del área. Cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestro proyecto, vamos a tener que describirlo también en estos términos, usando estos criterios o los criterios SMART, que estudiaron con Ileana, ¿no?, en economía. Pero escribamos el indicador, ¿no? No seamos ociosos, no seamos vagos. Miremos el indicador y lo describamos con todos los elementos que tengamos disponibles. Definido el indicador, siempre recuerden ustedes que todo indicador se construye sobre la base de registros, ¿no? Entonces, ¿dónde están los registros? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están? Entonces uno dice, che, son registros de tasa de accidentes. ¿Y dónde están los registros? No, bueno, eso lo tiene la policía de tránsito.
Listo. Yo ya sé que la policía de tránsito tiene una base de datos donde están registrados los accidentes. Bien, ahí tengo el medio de verificación. Porque me lo van a pedir, ¿no? Me van a decir de dónde saco yo la información para la construcción de indicadores. Esto que yo les decía del Banco Mundial, uno de los problemas que hoy tiene y observa el Banco Mundial a la hora de la verificación del cumplimiento de las metas de los ODS, es justamente que los países que tienen que comprometerse en el desarrollo de los indicadores y de los medios de verificación, no lo están haciendo. Por lo tanto, yo no sé si se van a cumplir las metas. ¿Por qué? Porque no tengo indicadores o porque no tengo medios de verificación para construir el indicador. Entonces, imagínense ustedes que la policía de tránsito no tiene registros de accidentes, porque no los tiene. Entonces me voy cuando estoy formulando y no hay. O hago yo el seguimiento como proyecto, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? No me puedo quedar de brazos cruzados y uy, no lo voy a poder medir porque no hay quien mida el indicador y no hay medio de verificación. Y me pongo yo a hacer un seguimiento, ¿no? Me pongo yo a analizar, a verificar dónde está la información, cómo puedo juntarla, hago encuestas, hago relevamientos, hago un seguimiento, monitoreos. Eso lo propongo yo, digamos. No me puedo quedar con los brazos cruzados diciendo la meta no la voy a poder medir porque no hay medio de verificación y no hay cómo construir un indicador. No, pues, esa es la idea del proyectista, digamos, ¿no? Así que no me vayan a poner eso en la formulación de sus proyectos, ¿no? No, como nadie mide, no hay cómo medirlo, por lo tanto no vamos a construir ningún indicador. No tiene sentido. La última columnita, ¿no? Y ya estamos en el punto 9. Hasta acá vamos a llegar en las 4 primeras semanas. ¿Qué es lo que queremos nosotros para los chicos que están formulando? Que no solamente estudien el enfoque de marco lógico, sino que lo apliquen. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy entendiendo, que estoy incorporando conceptos? Cuando soy capaz de haber estudiado el enfoque, de haberlo discutido y analizado, pero me doy cuenta que estoy aprendiendo cuando soy capaz de aplicarlo. ¿No? Si yo le digo, por ejemplo, le hago una evaluación común, le digo, defina supuesto. Defina supuesto. Y usted me va a decir, bueno, el supuesto es algo que no puede... bárbaro. Che, ahora aplícamelo en un proyecto específico. Y veo errores conceptuales. ¿Sabemos lo que es un supuesto? No lo sabemos porque no lo puedo aplicar. Entonces, en estas 4 primeras semanas, previo a la primera evaluación parcial, queremos que ustedes se comprometan con el enfoque, pero que lo apliquen, ¿no? Que lo estudien, que lo analicen, pero que tengan esa capacidad de usar una herramienta. Si no, yo soy un teórico nada más. ¿No? Si yo digo, no, porque esta es una llave ingresa, la llave ingresa tiene 3 partes, tiene 4 componentes, se agarra de esta manera. Bueno, dale, che, aflojame la tuerca aquella. No sé. Pero me acabas de describir a la perfección, teóricamente, el uso, no solamente el uso, sino en qué consiste una llave francesa. No, sí, pero yo no. Yo hasta ahí llego. No, ¿de qué me sirve? ¿No? ¿De qué me sirve? Bueno, una de las cosas interesantes que propone el enfoque de marco lógico es ver qué partes de mis proyectos no están
bajo mi alcance, ¿no? Es decir, yo no los controlo. Yo puedo controlar, obviamente, lo que me compete a mí, que las acciones se cumplan. Yo puedo controlar y hacer un seguimiento del presupuesto. Yo puedo controlar todas esas cosas. Ahora, yo puedo controlar que Bettina no me cambie la política a nivel de fiscalización del tránsito. Y no. No, eso es algo que... Yo puedo controlar la racionalidad de los usuarios de la vía pública y depende de lo que yo proponga en mi proyecto, no sé. Porque si mi proyecto es poner un semáforo y yo no puedo controlar, ¿no?, la racionalidad del conductor de un vehículo o de un peatón, porque no la tengo, digamos. Entonces, bueno, pensemos en esas cosas. Entonces, ¿qué es un supuesto? Es algo que el proyecto no controla, ¿no? Que si no se cumplen estos supuestos, aparece en los proyectos de inversión lo que llamamos el riesgo, ¿no? Riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climáticos y cualquier otro factor que puede hacer que mi proyecto fracase, ¿no? Puede hacer que mi proyecto fracase. Miren este ejemplito de cómo identifico e incorporo un supuesto dentro de mi análisis. Ojo, ¿no? No cualquier aspecto externo es un supuesto de mi proyecto, tengan cuidado, ¿no? Entonces, hay preguntas lógicas de nuevo. Primero, ¿es externo? Si digo que sí, continuamos. Si digo que no, es decir, che, eso es tarea mía, ¿no? Eso es tarea de la ILE, eso es tarea de la doctora Altobelli. Bueno, no, entonces no es externo, eso depende de nosotros, es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, si no es externo, no se lo incluye, no es un supuesto. Otra pregunta lógica e importante. Che, ¿es importante? No. Ah, bueno, entonces, ¿para qué lo incluimos? ¿Es importante? Sí. Ah, bien, vamos entonces. Sigamos. Che, y acá viene un punto fundamental en la definición del supuesto. ¿Es probable que ocurra? ¿No? ¿O no es probable que ocurra? Pensemos lo siguiente. Si hay un evento que siempre ocurre, siempre, no le digo no, siempre ocurre. Es decir, altísima probabilidad que ocurra. Altísima. ¿Es un supuesto? Por ejemplo, che, mi proyecto puede verse afectado por precipitaciones superiores a 1000 milímetros. Entonces voy a mi equipo, che, ¿cuáles son las precipitaciones normalmente? No, de 1500. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento de una precipitación superior a 1000 milímetros? No, del 100%. O las heladas, por ejemplo, ¿no?, que afectan a la producción de muchos recursos naturales. Che, ¿qué probabilidad de que ocurra una helada? 100%. ¿Un supuesto? No, si es algo que se cumple siempre, no puede ser un supuesto. Por lo tanto, ni siquiera analizo el riesgo, lo tengo que incorporar como un elemento propio del proyecto. No es un supuesto. Un supuesto es algo que tiene una probabilidad media de ocurrencia, ¿no? Che, ¿y si no tiene ninguna probabilidad de ocurrencia? Es decir, que el Frente de Izquierda gane las elecciones. ¿Hay alguna probabilidad? Ninguna. Ninguna probabilidad. Entonces, ¿lo ponemos o no como parte de un supuesto? ¿No? Porque uno dice, si gana el Frente de Izquierda,
los proyectos privados no van a funcionar. Bueno, entonces, ¿hay una probabilidad que gane el Frente de Izquierda? No, ninguna. Pobre los compañeros del FIT, me van a odiar por este ejemplo. Pero bueno, ellos lo saben porque yo hablo mucho con la gente del Partido Obrero y siempre les digo que ellos no están preparados para hacer gobierno. Les cuesta. Están preparados para hacer oposición y yo siempre le pongo mi votito para que entren a hacer oposición. Me gusta la oposición del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Pero probabilidad de ser gobierno, ninguna. Ninguna. Bueno, ¿lo pongo como un supuesto? No, ¿por qué? Si no hay ninguna probabilidad. Bueno, cuando ustedes piensen en supuesto, hagan este razonamiento lógico. Los invito. Los invito. Los invito en la semana 4 a que hagan este esfuerzo intelectual. Chicos, trabajar en proyecto significa trabajar el intelecto. Sí, Ileana, Jimena, ¿qué pasa? JJ, disculpa. Tenemos una consulta de Amparo en el chat. Amparo nos dice, o sea que los supuestos son las condiciones externas que deben cumplirse para que el proyecto se desempeñe con éxito. Por ejemplo, en el caso de una de las acciones de mi, por ejemplo, en el caso de que una de las acciones de mi proyecto sea brindar educación ambiental a un barrio, un supuesto podría ser que la gente se encuentre receptiva a la información o que la gente tenga ánimos de cambiar sus hábitos. Sí, obviamente, digamos. En general, recuerden ustedes que los supuestos los trabajamos un poquito, ¿no? Tenemos que hacer una mínima investigación, porque el asignar una probabilidad de ocurrencia de un efecto implica trabajar el supuesto. Cuando mi proyecto, obviamente, depende de la receptividad de la sociedad, depende de la aceptación y de la legitimidad que la sociedad me da a mi proyecto, es muy importante trabajar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la sociedad, por ejemplo, no legitime mi proyecto? Por ejemplo, no participando en los talleres participativos de formación y de capacitación. Hay muchos proyectos que han tenido dificultades en avanzar porque en su momento, cuando se plantearon líneas de acción específicas, se contaba con la participación ciudadana que luego no se dio, ¿no? Entonces yo tengo que plantear si de eso depende el éxito de mi proyecto, ese supuesto como un supuesto que es importante, un supuesto que tiene una probabilidad de ocurrencia que puedo indagarla, ¿no? Y que evidentemente es algo externo, es algo que yo no controlo. ¿Puedo ejercer alguna estrategia para bajar la probabilidad de ocurrencia o aumentarla, depende de cómo lo haya definido al supuesto, la ocurrencia de algún efecto? Puedo. Las campañas de concientización previa al desarrollo de un proyecto es justamente para reducir, ¿no?, las probabilidades de que la sociedad le dé la espalda a mi proyecto, ¿no? Eso lo puedo trabajar, ¿no? Pero es un supuesto. ¿Por qué? Porque a pesar del esfuerzo que yo haga, y no lo controlo, ¿no? Siempre recuerden, la primera pregunta lógica, ¿es externo o interno? ¿No? ¿Es externo o interno? Obviamente yo no controlo a la sociedad. No la controlo. Y capaz que el éxito de mi proyecto depende de que la sociedad le dé la espalda a mi proyecto. Que la sociedad se comprometa con mi proyecto. Entonces, si la sociedad no se compromete, no. Entonces yo voy a especificar ese supuesto. La sociedad estará comprometida en el desarrollo de las actividades proyectadas para lograr la concientización. Listo, eso es un supuesto, ¿no? ¿Es externo? Sí, no lo controlo. ¿Es importante? Sí, porque de eso depende el éxito de mi proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿No? Si yo digo que la sociedad
se va a involucrar siempre porque tiene una lógica de la participación. ¿Lo pongo o no lo pongo al supuesto? Y no lo pongo, ¿no? Si me están diciendo que la sociedad es recontra participativa, siempre participa, listo. No es un supuesto que sea válido de incorporar. Entonces, listo. Hay una alta probabilidad de que la sociedad participe. No es un supuesto. No hay ninguna probabilidad que la sociedad participe. Listo. ¿Para qué lo voy a poner? No lo pongo. Tengo que trabajarlo. O buscar otra alternativa. Cuidado, ¿no? Buscar otra alternativa. Porque si ustedes dicen, no, este proyecto solamente puede desarrollarse si no hay heladas. Y ustedes dicen que la probabilidad de heladas es del 100%. Bueno, no sigamos con esto. Busquemos otra alternativa, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que el proceso, ¿no?, de la formulación es un proceso muy dinámico, muy interactivo. Lo que yo he definido hoy, mañana puede cambiar con la aparición de una información adicional, ¿no? Los equipos de proyecto tienen que darse cuenta de la dinámica que tiene la formulación de un proyecto. Y también tenemos que darnos cuenta del nivel en el cual estamos formulando un proyecto. Es un nivel de idea para fin. Estamos en esa etapa incipiente. Bueno, les comentaba de las lógicas verticales. Hay otra lógica muy importante, que es la lógica zigzag, en el cual se involucra el supuesto. Si una actividad se desarrolla, se cumplen los supuestos, tendré el componente. Si tengo el componente y se cumplen los supuestos, tendré el propósito. Si tengo el propósito y se cumplen los supuestos del fin, tendré el fin, ¿no? Esa es la lógica zigzag. También es una lógica que puedo preguntarme, ¿no? Es lo que decíamos, si acá hay un supuesto que no se cumple, y no voy a tener la actividad desarrollada. Por lo tanto, es difícil llegar al componente. Si no lo logré. Acá mi proyecto empieza a tambalearse, ¿no? O se difiere, ¿no? O tendré que ver la manera de poder seguir funcionando, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto que para lograr la actividad yo necesitaba contar con el presupuesto en tiempo y forma. De repente viene una crisis monetaria. La crisis monetaria hace que los flujos de capitales se reduzcan. No tengo la plata. No puedo completar la acción, por lo tanto no tengo el componente. Por lo tanto no tengo el resultado de la acción. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, no sé, empiezo a trabajar lo que en gestión es toda un área específica, que es la gestión de riesgo. La pregunta que me hago es, sucedió lo que temíamos, ¿no? El gobierno devaluó un 200% y los flujos de fondos esperados no llegaron. No puedo concretar la actividad. No tengo la componente. ¿Qué hago? Se desencadena automáticamente todas las áreas, se encienden las alarmas y comienza un área específica de gestión de riesgo, ¿no? Obviamente esto ya con el proyecto funcionando, ¿no? Pero si yo he sido capaz de identificar adecuadamente los supuestos e hice una planificación del riesgo a través de su identificación, yo podría tener un plan de contingencia frente al no cumplimiento de un supuesto. Activo el plan de contingencia. Lo activo. Pero para eso, el equipo consultor debería haber identificado en el enfoque de marco lógico el supuesto. Deberíamos haber identificado. Eso es lo importante del supuesto, ¿no? Eso, prestenle mucha atención. Hagan esfuerzo intelectual. Yo sé que es muy difícil hacer funcionar la cabeza,
porque estamos acostumbrados a otras cosas nosotros. Pero bueno, es bueno, y me incluyo, ¿no? Porque se vuelve perezoso para pensar, ¿no? Y está usando una parte del hemisferio, somos vagos para usar la parte creativa, la parte dinámica de nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que empezar a hacerlo. Así que anímense, ¿no? Comprométanse un poco con los proyectos y piensen un poco. La última parte es la parte de la evaluación, ¿no? Tenemos unos minutitos para chequear. La materia de marco lógico propone, ¿no? Todo un mecanismo de evaluación. Y la evaluación es, charlábamos ayer, en muchos de los casos tiene un carácter administrativo, ¿no? ¿Quién me evalúa? El que me presta la plata. ¿Quién me evalúa? El organismo público competente, por ejemplo en materia ambiental, me va a evaluar para saber si mi proyecto afecta o no el ambiente. Me evalúa gobierno, ¿no? Las áreas técnicas del gobierno, para saber si mi proyecto es factible de desarrollar, ¿no? Me evalúa el área administrativa, contable, me evalúan todo, ¿no? Todos me evalúan. ¿Qué tipo de evaluaciones vamos a encontrar? Ex ante, intra, post y ex post, ¿no? Son los 4 tipos de evaluaciones. Ex ante es la evaluación en la que vamos a trabajar nosotros en el taller 8 y el taller 11, ¿no? El taller 8 y el taller 11 vamos a trabajar con 2 tipos de evaluaciones ex ante. 2 tipos. En el taller 8 con una evaluación financiera ex ante y en el taller 11 con una evaluación económica ex ante. Vamos a trabajar. Es decir, antes de. En este caso, no es antes de entrar a la ejecución de proyecto, sino antes de pasar a la siguiente etapa en el ciclo de la formulación. ¿No? Recuerden. Esto, pónganselo ya en la mente, en el chip. No puedo pasar desde la idea a la ejecución del proyecto sin asumir muchos riesgos. Recomendación: avancemos en el ciclo de la formulación hasta llegar a la etapa de factibilidad. Y después de la etapa de factibilidad, damos el siguiente paso. Importante. La evaluación intra se desarrolla durante la ejecución ya del proyecto. No la vamos a trabajar nosotros por obvias razones. Por obvias razones. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a la ejecución. Nos vamos a detener en una etapa de la formulación que es la idea perfil, ahí en el medio. No vamos a entrar a la pre ni a la factibilidad, mucho menos. ¿No? Entonces, relajémonos un poquito a la hora de formular y busquemos que nuestra idea esté bien formulada, por lo menos, ¿no? Que hagamos bien las tareas, bien los deberes, en forma muy sencilla. Evaluación post. Obviamente cuando hemos terminado el proyecto en su etapa ejecutiva y realizamos una primera evaluación temprana de resultados. Y la ex post, una vez que ha pasado un cierto tiempo. Está bueno en los proyectos ambientales donde yo digo, bueno, yo espero una restauración ecológica en 5 años. Entonces a los 5 años yo hago una primera evaluación post una vez que he terminado la ejecución del proyecto. Y luego dejo pasar un tiempo y a los 2 años vuelvo, ¿no? Para saber si la restauración fue efectiva y la naturaleza hizo su trabajo por su cuenta, ¿no? Eso está bueno hacer. La evaluación post y ex post es una evaluación formativa. Nos sirve muchísimo para nuevos proyectos, muchísimo.
acá donde aprendemos, ¿no? Forma formativa. La experiencia, la evaluación post y ex post, sirve como referencia para futuros proyectos de inversión, semejantes, similares. Y la ex ante e intra son las famosas sumativas, ¿no? Son las evaluaciones que me permiten incorporar modificaciones, ya sea antes de iniciar la ejecución de proyectos o mientras estemos trabajando, ¿no? O sea, no vamos a esperar una evaluación post si yo estoy detectando a través del análisis de mis indicadores que la restauración ecológica no está funcionando. No tiene sentido. Es decir, si yo en el primer año de análisis veo que la restauración, para hablar de un proyecto posible, no está funcionando, vemos, algo está pasando mal ahí, ¿no? Veamos, revisemos. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Muchas las vamos a trabajar, sobre todo las ex ante, las vamos a trabajar. Fíjense, ¿no? Marco lógico, análisis económico, financiero, ambiental. Nosotros acá vamos a trabajar el análisis económico y el financiero, ¿no? Nada más. El ambiental lo van a ver en otra materia, al igual que el institucional. Bueno, Ile ya me está mandando, me dice, un minuto, terminá, deja de hablar tonteras. Gracias, Ile, por tu conceptualización. No es por censurarte, para que se respete el horario. Y para que vaya bueno, solamente para ver, ¿no? Durante la preparación vamos a usar nosotros estas herramientas. El marco lógico y los instrumentos de análisis económico y financiero. Esos son las herramientas que vamos a utilizar nosotros a nivel de idea perfil, ¿no? Obviamente que las otras evaluaciones, fíjense ustedes que siguen apareciendo también herramientas de análisis, ¿no? De diagnóstico, que nosotros tenemos materia específica de gestión de proyectos, que es toda un área de estudio en particular. Nosotros nos circunscribimos a la formulación y la evaluación ex ante, indicadores de evaluación ex ante. Siempre pensemos nosotros que al menos, según el enfoque marcológico, después vamos a ver otras aproximaciones, pero hay una etapa de la preparación, ¿no? Ese ciclo de la formulación del proyecto que involucra desde la idea hasta la factibilidad, antes de nos pongamos en marcha, ¿no? Luego está la etapa de ejecución del proyecto, ¿no? Que ustedes van a ver que ahí hay algunas diferencias en algunos textos. La ejecución de proyectos muchas veces lo diferencian entre operación e inversión, que no es lo que vamos a usar más nosotros, ¿no? Cuando nosotros hablemos de ejecución, vamos a diferenciar una parte de inversión y una parte de operación. Acá el marco lógico pone como dos partes, le llama ejecución de proyectos a esa instancia de inversión propiamente dicha. Fíjense, la preinversión, en la fase de inversión tengo idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Acá nos quedamos, ¿no? Acá nos quedamos. Luego en la etapa de inversión, con el diseño de ejecución y la etapa operativa. Esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Lo vamos a proyectar, ¿no? Lo vamos a proyectar. Es decir, nosotros parados aquí vamos a idealizar la etapa de inversión y la etapa de operación. Vamos a idealizar. Es decir, por más que nosotros no intervengamos en la realidad, vamos a pensar de qué manera vamos a transformar la realidad. Y ahí tenemos mi proyecto, ¿no? Nuestra expectativa es llegar a fin del trimestre con un proyecto formulado a nivel de idea perfil. ¿Alguna
Duda rápida que ya nos vamos. No sé si tenemos dudas. No tenemos dudas en el chat, pero les quería recordar a los chicos que no se olviden que el medio para realizar las consultas referidas al TIC es el foro de consulta del TIC que está en el aula virtual, ¿sí? Entonces, para aclarar que no se van a responder mensajes personales que se manden, digamos, a los correos de los docentes o por otros medios. Era solamente ese recordatorio, pero no sé si tienen alguna duda o consulta, acotación, sugerencia. Ok, parece que no. Bueno, Amparo tiene cara de dormir, así que... Sí. Bueno, ya esto es típico, ¿no? Comenzamos con 72 y ya vamos en 32. Ayer teníamos 72, hoy tenemos 32. La próxima semana va a haber 5, después 10. Después nos quedaremos con 1, 2. ¿no? Bueno, se da en la presencial también, ¿no? Sí. ¿No? Que no hay ese ritmo, esa constancia. Igual las clases están grabadas y pueden consultar ahí, y están los Power, y está el material de lectura. Chicos, recomendación, lean. ¿No? Es la única manera de avanzar, de aprender, no hay otra. Todas estas cosas que nosotros les decimos están en todos los libros, en todos los textos. No crean que pueden formular un proyecto sin entender qué es lo que están haciendo. Para entender lo que están haciendo hay que estudiar el enfoque de marco lógico, las herramientas de evaluación que le vamos a proponer. Si no, no sirve, ¿no? Si no, no funciona. Entonces, compromiso con la materia también. No es sencillo y hay que dedicarle mucho tiempo y muchas ganas, ¿no? Así que a no perder el hilo. Bueno, terminamos. Ya ahí le me dijo, estamos excedidos 5 minutos. Ahora sí.